Bueno, comenzaremos hoy con el trabajo número 10, Capricornio, 23 de diciembre, 20 de enero. Este trabajo se titula Matando a Cerbero, guardián del Hades. El hijo de hombre, que es también el hijo de Dios, debe pasar a través del 10º portal. Cuando Hércules estuvo frente a frente con el que era su guía, este habló: Mil peligros ha desafiado Hércules, y mucho se ha logrado. La sabiduría y la fuerza son tuyas. En este momento harás uso de ellas para rescatar al que está en agonía, una víctima de enorme y persistente sufrimiento. El maestro tocó suavemente la frente de Hércules. Ante el ojo interior de este surgió una visión. Un hombre yacía, postrado sobre una roca, y gemía como si su corazón se rompiera. Sus manos y piernas estaban encadenadas, las pesadas cadenas que le ataban amarradas a anillos de hierro, y un buitre feroz y temerario permanecía picoteando el hígado de la postrada víctima. Por consiguiente, un escurridizo chorro de sangre manaba de su costado. El hombre alzaba sus manos esposadas y gritaba pidiendo ayuda, pero sus palabras retumbaban vanamente en la desolación y eran tragadas por el viento. La visión desapareció. Hércules permanecía como antes al lado de su guía. El encadenado que has visto, dijo el maestro, se llama Teseo. Haremos una aclaración también. En este trabajo algunos lo consideran el nombre de Prometeo. Y continuando el maestro dijo: por momentos este ser ha sufrido así, y sin embargo no puede morir porque es inmortal. Él robó el fuego del cielo, por esto él ha sido castigado. Fortalecedoras de Hermes. Finalmente llegó a ese oscuro, envenenado río llamado Estigia, un río que deben cruzar las almas de los muertos. Un óbolo o centavo tenía que pagarse a Caronte, el barquero, para que pudiera conducirlas a las personas a la otra orilla. El sombrío visitante de la tierra asustó a Caronte y, olvidando su paga, condujo al extranjero al otro lado. Hércules había entrado por fin a Hades, una oscura y brumosa región, donde las sombras, o mejor dicho, los cascarones de los muertos se deslizaban por ahí. Cuando Hércules percibió a la Medusa, su cabello entrelazado con serpientes silbantes, tomó su espada y se la arrojó, pero no hirió nada salvo el aire vacío. A través de laberintos, él hizo su camino hasta que llegó a la sala del rey que gobernaba el mundo subterráneo. Este, torvo y severo, con semblante amenazador, estaba sentado tiesamente en su negro trono de azabache mientras Hércules se aproximaba. ¿Qué buscas tú, un mortal viviente en mis dominios?, preguntó Hades. Hércules respondió: busco liberar a Prometeo. El camino está vigilado por el monstruo Cerbero, un perro con 3 cabezas cada una de las cuales tiene serpientes enroscadas a su alrededor, replicó Hades. Si tú puedes vencerlo con tus manos desnudas, una hazaña que nadie aún ha realizado, puedes desatar al sufriente Prometeo. Satisfecho con esta respuesta, Hércules prosiguió pronto, vio al perro de 3 cabezas y oyó su penetrante ladrido. Gruñendo saltó sobre Hércules, agarrando primero la garganta de Cerbero. Hércules lo estrechó en su puño como en un toro. Aguijoneado hasta una furia frenética, el monstruo se sacudió. Finalmente, al apaciguarse su fuerza, Hércules lo dominó. Hecho esto, Hércules prosiguió y encontró a Prometeo. Yacía sobre una losa de piedra, en agonizante dolor.
Entonces Hércules rompió rápidamente sus cadenas y liberó a la víctima, desandando sus pasos. Hércules regresó como había venido. Cuando alcanzó una vez más el mundo de las cosas vivientes, encontró allí su maestro. La luz brilla ahora dentro del mundo de oscuridad, dijo el maestro. El trabajo está realizado. Descansa ahora, hijo mío. Y ahora vamos a ver el significado de esta historia. Y tiene que ver con el signo de Capricornio, que es uno de los signos más difíciles acerca del cual escribí. Y es el más misterioso de los 12 signos. Así lo hemos encontrado nosotros. Aún el símbolo del signo no ha sido nunca correctamente dibujado. Se nos dice porque su correcta delineación produciría una afluencia de fuerza que no sería deseable. Este símbolo es llamado también a veces la firma de Dios, de firmar. Al pie de la montaña, la cabra, el materialista, busca alimento en lugares áridos. El chivo expiatorio camina hacia arriba, encuentra las flores del deseo obtenido, cada uno con su propia espina de saciedad y desilusión. En la cima de la montaña, la cabra sagrada ve la visión y el iniciado aparece. En otros escritos, los símbolos son la cabra, el cocodrilo y el unicornio. Un mito pone el énfasis en el descenso al infierno para liberar a la humanidad en la figura del torturado Prometeo. Es decir, que Prometeo simboliza un poco a la humanidad. Otros se ocupan más de Cerbero, algunos matándolo, otros haciéndolo subir a la tierra. Acá se presentan estas variaciones para la consideración del significado espiritual por parte de cada uno. Uno recuerda que según el credo Jesús el Cristo descendió a los infiernos. Fíjense qué paralelismo, él también descendió en esos laberintos. ¿Por qué? Seguramente porque su muy inclusivo amor protegía a las llamadas almas extraviadas, ya que se nos dice que Cristo cobija a la humanidad hasta que la última pequeña alma haya llegado al hogar. No solamente Cristo, sino los grandes arquetipos, los grandes seres están con ese designio hasta que el último, de que alcance la vibración para entrar a lo que nosotros llamamos el mundo de regeneración, cada alma va a ser ayudada a ese regreso. ¿Y quiénes somos nosotros para interpretar la firma de Dios, como se lo llama el signo de Capricornio? Recordamos que la humildad es el camino que tenemos que tener, y entonces con humildad sometemos estos puntos para la reflexión. Se nos dice que es de rodillas que el capricorniano ofrece corazón y vida al alma, y solo entonces es cuando el autoiniciado se le pueden confiar los secretos de la vida y los poderes superiores. Este estar de rodillas del capricorniano, yo le agrego algo más, es lo que debe hacer toda la humanidad, que no se hace, cree que lo hace, es arrodillarse ante el Cristo. Esto la humanidad no lo hace, y hay gente que no quiere saber nada de las cuestiones crísticas, y es una ley cósmica, es una ley de nuestro sistema de universo, porque es el segundo aspecto de Dios que hay que realizar. Esto es lo que tenemos que entender, que este universo, este sistema de universo, esta Tierra, necesita la redención y la energía suplementaria para llegar y cruzar los portales que tenemos que cruzar. Cuando se interpreta el trabajo de Capricornio, se habla de dos portales. Cáncer, que es el complemento, como sabemos, astrológicamente de Capricornio. Y Capricornio, el portal hacia el reino espiritual. Cáncer es el signo de la vida humana, es el signo de la encarnación. La puerta a través de la cual nosotros finalmente pasamos, Capricornio. Cuando no nos identificamos más con la forma de la existencia, sino que nos volvemos identificados con el espíritu. Esto es lo que significa ser un iniciado. Un iniciado es una persona que no está más colocando su conciencia en su mente, o sus deseos, o su cuerpo físico. Él puede usar esto si lo elige, y lo hace para ayudar a la humanidad, pero no es ahí donde su conciencia está enfocada.
él está enfocada en lo que llamamos alma superior, que es ese aspecto de nosotros mismos que está libre de forma. Es en la conciencia del alma superior que nosotros funcionamos eventualmente en Capricornio. No sabemos a nosotros mismos como iniciados y entramos en los dos grandes signos universales de servicio a la humanidad. Pues es interesante que en Acuario nosotros tratamos simbólicamente con animales a granel, ya que en este signo Hércules tiene el trabajo de limpiar a fondo los establos de Augias, su primer trabajo como discípulo del mundo. Pero en Piscis, él captura no al toro, sino a todos los bueyes, llevando a nuestra conciencia la idea de la universalidad del trabajo del mundo, de la conciencia del grupo, de la conciencia universal y del servicio universal. Quiere decir que aparentemente estos tres signos, Capricornio, Acuario y Piscis, son los símbolos universales por excelencia. ¡Qué casualidad! Hoy estamos acá, reunidos, 4 seres, vinculados a Capricornio y a Piscis. Si hubieras nacido en el signo de Capricornio, por favor, no te hagas la idea de que eres un iniciado. Deberemos poner énfasis en un sentido de la proporción y del estado de la evolución. Los aspirantes o sufren de un complejo de inferioridad que les hace sentir que no es posible hacer nada, o tienen una idea exagerada de su importancia. Ellos tienen un toque de conciencia del alma, pero solo un minúsculo toque, lo que ellos piensan que es el total, y se vuelven inflados. Esto no muestra sentido de la proporción. Ahora, eso sí, Capricornio simboliza la tercera iniciación, y que es la primera de las iniciaciones mayores. En la Biblia leemos, en Mateo 17, que Cristo llevó a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jaime, arriba a una alta montaña y se transfiguró delante de ellos. Ellos cayeron sobre sus rostros y Pedro dijo: construyamos 3 chozas. En la filosofía hindú esto es llamado la iniciación del hombre que construye su choza. Pedro, una roca o cimiento, es el símbolo del cuerpo físico. Jaime, el engañador, simbolizaba la naturaleza emocional, la fuente de todo hechizo. Juan simbolizaba la mente, significando el hombre, el nombre. El Señor ha hablado. Ahí tienes el simbolismo de los 3 aspectos de la personalidad, postrados sobre sus rostros, delante del Cristo glorificado en su transfiguración en Capricornio. Vamos a pasar ahora al significado del signo. Capricornio es el signo de la cabra en un nivel. Es un signo sobrehumano, un signo universal e impersonal. Todos los trabajos de Hércules hasta aquí han estado comprometidos con su propia liberación. Ahora entramos entre signos que no tienen relación con sus relaciones personales. Él es libre. Fíjense qué interesante, estamos concientizando que en Capricornio deberíamos haber resuelto los temas personales e individuales. Él es un iniciado, un discípulo del mundo. Él ha dado vuelta tras vuelta en el zodíaco. Ha aprendido todas las lecciones de los signos y ha trepado la montaña de la iniciación. Él ha sufrido la transfiguración, está perfectamente libre. Y así puede trabajar universalmente en trabajos que no tengan ninguna relación con sí mismo. Él trabaja como un ser sobrehumano en un cuerpo humano. Las grandes etapas de desarrollo en el sendero de la expansión, que nosotros llamamos iniciaciones, están grabadas en el cerebro y no te serán dichas por nadie más. Yo nunca encontré a un verdadero iniciado que estuviera dispuesto a admitir que lo era. Nunca. La marca de pureza del iniciado es el silencio. Capricornio es un signo triste, se dice, es el signo del sufrimiento intenso y la soledad, pues estas son también señales del iniciado. Importante lo que estamos aprendiendo, ¿eh? La impersonalidad está basada en un fundamental logro de la personalidad.
se debe haber estado tremendamente apegado antes de poder conocer el significado de la impersonalidad. Esto es una paradoja, pues no hay logro de ser impersonal sin haber tentación en lo personal. Es lo que habíamos hablado, que es una fluctuación el desarrollo en la vida. La impersonalidad que debemos desarrollar es una expansión del amor personal que tenemos por un individuo, por nuestra familia, nuestro círculo de amigos. Es exactamente la misma actitud hacia la humanidad. Pero no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Podemos amar a toda la humanidad porque conocemos el significado del amor personal. Y debemos brindar a todos el mismo amor que hemos dado a los individuos cercanos a nosotros. La impersonalidad no es impedir la entrada a levantar muros. Es amar a todos porque somos capaces de ver a la gente como realmente son, aún con sus faltas, sus fracasos, sus logros, con todo lo que hace de ellos lo que son, y viéndolos con mirada penetrante. Amarlo lo mismo, atención, que amarlo no es tirarse al río de cada uno. Esto está muy bien explicado en Alquimia Divina. Debemos estar en todos los detalles. Estamos trabajando Sagitario la certeza, estamos trabajando todos los signos, y es mi deber las sutilezas que puede haber en los caminos, y aún en esto que podemos llamar amor, que podemos tener a veces amando aún, cuidado, en todas estas cosas. No temores, pero estar atento ante ciertas fuerzas o designios que no son los que uno tiene como cometido de luz. Cuando uno ve y conoce la vileza de cada uno, en la regla del camino está escrito, cuando uno ve y conoce la vileza de cada uno, que es lo que estamos tratando, sin embargo no hay, con esta gran revelación, negación ni rechazo mutuo. Es lo que estamos tratando. Esa es la condición que se debe lograr en Capricornio. Lo que debemos desarrollar no llega endureciendo el corazón, ni con una tremenda separación, ni trepando un pedestal. Esto es lo que se logra en Capricornio. Esto es muy importante. Cuando tenemos los apegos de la personalidad, nosotros podemos amar realmente al otro. Y aún en ese gran amor, evitamos el sufrimiento. Justamente en el amor verdadero es cuando el hombre deja de sufrir. El hombre sufre cuando es aquello que lo hemos tratado al principio, que es el sentimentalismo. La frase decía: la impersonalidad que debemos desarrollar es una expansión de amor personal que tenemos por individuo, por nuestra familia, nuestro círculo de amigos. Es exactamente la misma actitud hacia la humanidad, pero no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Esto es lo que nos enseña. Que el discípulo del mundo no solo hace lo que hizo Hércules, es decir, bajar al infierno para vencer a Cerbero, sino que trabaja entre los hombres todo el tiempo, interesado en los demás. Es impersonal. Me pregunto si esta impersonalidad no se refiere a nosotros mismos, más bien que a otras personas. Nosotros hablamos acerca de ser impersonales en nuestro comportamiento. Si nosotros fuéramos absolutamente impersonales, tratando con nosotros mismos, nuestras reacciones hacia nuestro prójimo serían justas. Aquí entonces tenemos una parte del significado de lo que estamos tratando. Yendo a lo astrológico, al universo, tenemos 3 constelaciones conectadas con el signo de Capricornio. Una es Sagita con doble T, que es la flecha. Y fíjense qué curioso, que no tiene conexión con Sagitario, Sagita, sino con Capricornio. Y hablando de Sagitario, recordamos que en este signo teníamos el arquero con la flecha, con la cual el aspirante realizado atraviesa la personalidad. Estamos hablando de la personalidad discordante. Fíjense que esto se necesita un cierto camino para poder interpretarlo. Aquí tenemos la flecha en Sagita, que viene de una fuente cósmica atravesando el corazón del Hijo de Dios, llamado el Cristo, que es el segundo aspecto que tenemos que realizar.
el más cercano a nosotros de los grandes salvadores del mundo, un hombre de infortunios y familiarizado con el dolor. Él estaba atravesado por la flecha de Saguita, la flecha cósmica. El nombre hebreo para esta flecha significa el desolado, es decir, en la traducción. Y el sendero que todo discípulo camina es necesariamente solitario. El sendero del iniciado es aún más solitario. El sendero de un Salvador del mundo es el más solitario de todos. Yo pienso que esta condición va a ser aliviada. Yo pienso que ya ha sido aliviado esto. Bastante ha sido aliviado. A través de los años hemos tenido estas tremendas manifestaciones. Una aquí, una allí. ¿Has considerado alguna vez la soledad de ellos? No había nadie que entendiera. Tal vez ellos fueron canonizados cientos de años después que murieron. Porque realmente mucha gente vinculada a los arquetipos religiosos o a las religiones fueron iniciados, fueron discípulos. Hoy tenemos otros parámetros, otras consideraciones y vemos que allá hay muchos discípulos fuera de las religiones clasistas. Justamente se están marcando los errores de la teología para entrar en otro nivel de crecimiento. Y aquellos que formaron la cristiandad hoy formarán la nueva era, entendiéndose por la verdadera nueva era. Y todos tendrán que amoldarse a ese cambio para ser la única y verdadera proyección espiritual que necesita la raza humana para su liberación. Aunque en la primera parte estaremos aún con las facetas y los elementos que todavía están en juego. Ahora, justamente hemos dicho, hay muchos aspirantes, tantos en el sendero del discipulado, que tal vez la conciencia del grupo que está empezando a ponerse de manifiesto en los asuntos del mundo resultará en una soledad de grupo más bien que en una soledad individual. Volviendo a las constelaciones o a las estrellas, diremos que la segunda es el águila. Está relacionada a Capricornio como a Sagitario. Es decir, el pájaro de luz, símbolo del más alto aspecto del hombre, manifestándose como el alma, el segundo aspecto que se ha realizado, o el alma superior. Recuerden que en la ley de sacrificio encontramos un pájaro en una cruz, ¿se acuerdan? Creo que con una rosa. Y la otra constelación es Delfinus, una constelación muy interesante. Es representante de un antiguo zodíaco, como un pez lleno de vida, saltando fuera del agua, en el aire y jugando. Es el delfín, el delfinus, o delfín como se le dice. Qué interesante. Quiere decir que el delfín está vinculado a Capricornio. Es el símbolo del Hijo de Dios, quien trabajando bajo ley, toma forma y vive en el agua y en el aire, y no siendo ilimitado por la fuerza física, puede jugar con la fuerza de la naturaleza. Estamos empezando a aprender acerca de esta fuerza, pero todavía pasará un tiempo antes de que el delfín, que delfino, tenga mucho más significado personal para nosotros. Y ahora vamos a pasar a esto del escalamiento. Todavía tenemos un largo trecho para terminar con Capricornio porque no podemos hacerlo corto, es un signo universal, al igual que Piscis, al igual que Sagitario. Por lo tanto, vamos a hacerlo justo con este signo. Y vamos a entrar en el escalamiento de la montaña, en Capricornio. El Capricornio cuenta la historia del escalamiento de la montaña y del descenso al infierno. Hay de grandes ascensiones de cada alma. Hubo grupos esotéricos que fueron custodios de estas tradiciones. Primero hay la elevación de la materia al cielo, encontramos eso en Virgo. Luego hay la elevación de la naturaleza psíquica desde abajo del diafragma. Tú no eres más emocional y centrado en ti mismo, viviendo en el plexo solar, sino que estás enfocado en el corazón y eres consciente del grupo. Tus sentimientos y deseos están relacionados con el grupo. No vives más en la naturaleza animal, interesado en la creación en el plano físico, sino que te envuelves o que te vuelves una criatura espiritual
trabajando en la materia mental. No estás más limitado por la forma, sino que tienes que tratar con la forma que se ha elevado a la conciencia de la mente o de la cabeza, y desde la cabeza controlar la garganta, el corazón, el plexo solar y cada parte de tu cuerpo. Haces esto no centralizándote en ella, no pensando sobre ella, sino viviendo como único consciente de Dios, sentado en el trono entre las cejas, el centro ajna o glándula pituitaria, como la llaman los hindúes. Esta es la segunda gran ascensión. La ascensión final es lo que marca la emancipación del iniciado de un grado muy alto, que se vuelve conscientemente un salvador del mundo. Pero es en la segunda iniciación, la elevación de la naturaleza física interior, en la que tenemos que trabajar para que cada deseo, cada disposición de ánimo y cada emoción sea elevada al cielo. Y con esto concluimos la clase de hoy. Damos gracias a Dios por este día, por haber compartido. Vamos a continuar la próxima clase con lo que nos resta de analizar en este tan importante signo que es Capricornio. Acá los amigos que acompañan este trabajo han puesto directamente Teseo, el gran héroe o el otro gran héroe de Grecia, que simboliza místicamente la inteligencia. Se lo considera Teseo, digamos, el parangón o el paralelismo con Buda, la sabiduría. ¿Por qué, alguien se puede preguntar, estaba encadenado en esa piedra? ¿Por qué estaba prisionero en el mundo subterráneo? Era que había participado con un ser llamado Piroto en el intento de rapto de Proserpina. Proserpina era la esposa de Hades, el rey del infierno, y Hades se había percatado del hecho. Los había hecho prisioneros a ambos. Piroto era el rey de los lapitas, y los lapitas, cuyo nombre significa piedras, son las piedras cúbicas. Los maestros y su rey o jefe es Cristo, el jefe de la jerarquía. Por lo tanto, Piroto es Cristo. Y justamente eso queríamos significar, que Teseo simboliza la sabiduría y Piroto el Cristo, el amor. El amor. Y eran grandes amigos. En esa mística de la Grecia encontramos a estos dos seres, Teseo y Piroto, como también grandes amigos, y que habían librado juntos una gran guerra contra los centauros, símbolo de los hombres animalizados, y los hermanos de la mano izquierda, los iniciados de la magia negra, o en la magia negra, los anticristos, habiendo salido ellos vencedores, es decir, Teseo, Buda, sabiduría y Piroto, Cristo, fueron vencedores de los hermanos de la mano izquierda y de los iniciados en la magia negra. Y en el deseo de buscar pareja, estos dos amigos se juraron mutua ayuda para conseguir la mujer de sus sueños. Teseo raptó para sí, con ayuda de Piroteo, su amigo a Helena de Troya, la mujer más hermosa de la tierra. Pero, por ser esta todavía muy niña, la unión no pudo concretarse. Helena fue dejada al cuidado de la madre de Teseo, siendo liberada más tarde por sus hermanos, los dioscuros, mientras este acompañaba a Piroto, que estaba enamorado de Perséfone. Y recordamos que Perséfone es el segundo nombre, o Proserpina. Proserpina es lo mismo, también se la denomina así. Que simboliza, son al mismo tiempo ser y símbolo, la personalidad, la materia, la vida de la forma, la dualidad, el mundo del deseo del cual el Cristo interno se enamora y en el cual él queda en cierto sentido preso hasta el día en que se libera. Interpretación del trabajo de Capricornio. El significado de este signo lo hemos comentado en su momento. Lo que vamos ahora a significar es la parte final de todo esto. Había tres cosas que Hércules tenía que hacer antes de empezar a bajar al infierno. El orden en que llegaron es interesante.
Primero tenía que purificarse. Hércules, el Hijo de Dios, que había vencido, que había sido transfigurado, iba a bajar al infierno a trabajar y llegó la orden de que se purificara. Él pensó que era muy puro. Como fue sometido al proceso de purificación, no se nos dice, pero dicen los maestros de que él tenía que probar que estaba libre de irritabilidad y egoísmo en ese poco interesante círculo donde estaba viviendo como un ser humano. Es una regla en ocultismo que en la escala de la iniciación, si no puedes vivir puramente en tu propio círculo, no eres de utilidad en el cielo o en el infierno. ¿Qué quiero significar con puro?, dice el maestro en esta aclaración. Nosotros usamos mayormente la palabra en su sentido físico, pero puro realmente es libre de las limitaciones de la materia. Si yo soy en cualquier forma prisionero aún de mi mente, que es una forma de materia sutil, no soy puro. Y esto es lo que tiene que ver cuando hablamos de lo que ocurre con los aspirantes espirituales, las ilusiones. Las ilusiones. Las ilusiones que no nos dejan ver el amor, la ley y la fraternidad. Y somos separatistas. Y es lo que tenemos que trabajar. Y saber ser inclusivos. Pensamiento circular. Esta es una aclaración que complementa este aspecto de lo que estamos tratando. Por otro lado, si el aspirante tiene cualquier emoción egoísta, no es puro. Hércules tenía que purificarse, aún él creía que era puro. Porque es un aspirante. Luego leemos que él tenía que ser iniciado en los misterios, hasta donde se puede comprender. Esto quiere decir que él debía pasar a través de su propio infierno personal, antes de que pueda pasar por el infierno universal. El infierno universal, bueno, no lo vamos a tocar, pero se hace muy claro, si ustedes entienden, de que tenemos épocas terribles en la vida y tenemos fuerzas involutivas que obran. Y realmente uno es iniciado cuando sufre un poco ese infierno, que ustedes también lo sienten. Y es una de lo que hemos aprendido en Capricornio, que el iniciado, aún teniendo familia, teniendo a veces un círculo de acción, se siente solo, porque no es comprendido. Lo da todo y es el Cristo porque es crucificado. Generalmente se da así. Aunque ahora habíamos comentado que eso se ha amortiguado un poco en general. Se ha amortiguado porque los grupos calificados trabajan para poder transfigurar más armónicamente el proceso de lo que se está tratando. Probacionista, aspirante, iniciado, discípulo. Y así, en ese infierno, en la lucha en la cual vemos en los momentos cósmicos como está pasando la Tierra, podemos realizarnos. Por eso la Tierra es un campo de pruebas maravilloso para ir realizando el ser inmortal. Muchas veces me preguntan, ¿me voy o no me voy del país, Alberto? Y yo les digo, mirá, si querés buscar dinero, andate del país. Pero si querés crecer espiritualmente, quédate en el país, quédate en América. Entonces tenés una disyuntiva, o buscás la ilusión, la materia, podés tener lo que querés en otro lugar y lo vas a tener. Pero ¿dónde está tu crecimiento? ¿Cuándo va a salir esa cristoseidad adelante para lograr tu propia libertad? Porque la materia, si no es bien asimilada, si no es bien utilizada, las cosas de la materia encadena. Y la persona no puede liberarse más. En cambio, nosotros acá en este momento cósmico, en América, donde hay muchas falencias, mucho dolor, pobreza y enfermedades, tenemos la posibilidad de crecer, de aprender, de servir y aún hasta de ser felices en ese propio replanteo de la vida. Parece una paradoja, pero no es así. Pero aquel que comienza el sendero sabe que el camino interno es alegría. Y algunos de ustedes demostró alegría cuando vio remociones, dijo, al final me di cuenta que yo he crecido. Y eso es muy importante, porque parte de los maestros dicen
que muchas veces en un campo de fuerza, en una rama y con un núcleo crístico, como somos nosotros, el discípulo debe saber o debe aceptar las derrotas y debe aceptar las victorias. Y esto es muy importante, porque todo esto nos lleva a una conciencia mayor, nos lleva a una conciencia grupal. Y bueno, entonces, esto es lo que estamos tratando. Y antes, como ha ocurrido en los mitos, Hércules tenía que detenerse y realizar un acto de servicio, antes de que pudiera imponerse a Cerbero. Él vio a 2 personas atadas y siendo atacadas, tenía que liberarlas, antes de que pudiera hacer frente a su propio problema. Siempre para el iniciado el servicio está primero, dejar pasar lo que ha emprendido si necesita su ayuda. Esa es siempre la historia del iniciado, porque está basada en la conciencia del grupo. Esto debe ser correctamente asimilado y correctamente balanceado. Esto no vamos a entrar más en detalle. Solamente decimos que esto puede ser muy, pero muy profundamente analizado y que todo puede ser equilibrado en su justa medida. El símbolo de Cerbero, el perro de 3 cabezas, de espantoso latrido, con serpientes creciendo por todo el cuerpo y con víboras por cola, era el guardián del infierno, de Jade. Las 3 cabezas simbolizan la sensación, el deseo y las buenas intenciones. Repetimos, las 3 cabezas de Cerbero simbolizaban lo sensorio, el deseo y las buenas intenciones. Esas sensaciones se pueden traducir como el amor a la humanidad, a la sensación, el que conduce a la humanidad de acá para allá, el amor a esa sensación humana, para satisfacer el hambre en el mundo económico, para satisfacer el deseo de lo que se llama placer. Los violentos impactos de sensación se buscan para mantener ocupada la mente. La cabeza central fue la primera apresada por Hércules, porque era la más importante, ya que el deseo subyace en todas las sensaciones. Ellas son lo que el deseo busca expresar y así obtener satisfacción en el mundo exterior. La tercera cabeza son las buenas intenciones, generalmente no llevadas a cabo. Así, tenemos el deseo en el centro, a un lado la sensación, simbolizando todos los impactos, y del otro lado la tercera cabeza de las buenas intenciones no considerada como realizada, de las cuales siempre se ha dicho: el camino del infierno está pavimentado de buenas intenciones. La cola formada de serpiente representan todas las ilusiones que impiden el progreso de la vida espiritual. La materialidad que nos oprime, la naturaleza psíquica inferior que causa tal destrucción, el temor a lo largo de cada posible línea, el temor al fracaso que mantiene a tantos apartados de la actividad y engendra solo la inercia, la gran falta de los aspirantes y de los discípulos. Bueno, esto lo vemos, pero para eso hemos trabajado claves estos últimos años. Parte de esas claves se fueron dando y en algunos la inercia fue mermando, la voluntad fue naciendo y también otros aspectos de la basicidad crística y también del aspecto doceavo solar. Recordamos que Hércules asió a Cerbero por la cabeza central y lo venció, porque todos los dioses del sol están ocupados con los problemas de la humanidad y porque desolados ellos descienden solos a los infiernos para salvar a la humanidad. De ahí que todos los dioses del sol han nacido en el signo de Capricornio. La gran oscilación en Capricornio es compendiada por las palabras clave en la rueda común, y la palabra dijo: que la ambición gobierne y que la puerta permanezca abierta. Que la ambición gobierne y que la puerta permanezca abierta. Esta es la llave para el impulso evolutivo y el secreto de renacimiento.
Cuando un verdadero sentido de la realidad reemplaza tanto a la ambición terrenal como a la ambición espiritual, el hombre puede decir con veracidad: estoy perdido en la luz suprema, pero vuelvo mi espalda a esa luz. Y así va el discípulo del mundo, el iniciado en Capricornio, por su camino para servir a la humanidad en Acuario. En ese signo él limpia los establos de Augias del karma de toda ignorancia y errores pasados. El morador en el umbral, que lo hemos explicado el otro día, y así se vuelve en Piscis un salvador del mundo. Uno recuerda que el último acto de Cristo en su camino al Getsemaní y al Calvario fue lavar la de los pies a sus discípulos. Se ha dicho, el cristianismo no ha fracasado, nunca ha sido ensayado. Estamos ahora nosotros, después de 2000 años, realmente, empezando a ensayarlo individualmente y en formación de grupo. Este es el trabajo que hace posible al Cristo reaparecer, lo grupal, lo individual también y el servicio a la humanidad. Y este trabajo del Cristo, este trabajo que se hace posible reaparecer al Cristo, es el que prepara a la humanidad para reconocerlo y para ser capaz de soportar la calidad de las emanaciones que acompañan su venida. Finalmente, se dice que cada hombre recuerde que el destino de la humanidad es incomparable y que depende en gran parte de su voluntad para colaborar en la tarea trascendente. Que el hombre recuerde, se dice también, que la ley es y siempre ha sido luchar, y que la lucha no ha perdido nada de su violencia al ser transportada al plano material al espiritual. Que él recuerde que su propia dignidad, su nobleza como ser humano, debe surgir de sus esfuerzos para liberarse de su servidumbre y obedecer a sus aspiraciones más profundas. Y que por sobre todo nunca olvide que la chispa divina está en él, solo en él, y que él es libre de descuidarla, de matarla o de acercarse a Dios, mostrando su anhelo de trabajar con él, con el Padre y para el Padre. Y así hemos concluido con el trabajo de Capricornio.